Distinguido auditorio, muy buenas tardes tengan todos ustedes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Casa de la Cultura Jurídica, ministro José María Ortiz Tirado en Hermosillo, Sonora, les da la más cordial bienvenida al taller en Derechos Económicos, Sociales y Culturales que será impartido por la maestra Graciela Rodríguez Manso, para quien solicitamos un fuerte aplauso. Agradecemos la especial asistencia de los miembros de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Es un gusto contar con la asistencia de la señora magistrada Sandra Luz Verdugo Palacio, sea usted bienvenida. Asimismo, agradecemos la presencia de litigantes, académicos, estudiantes de Derecho y público en general. Sean todos ustedes bienvenidos. Sin más preámbulo, voy a dar lectura a una semblanza curricular de la maestra Graciela Rodríguez Manso. Abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho, maestra en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, España, profesora titular de la Cátedra de Derechos Fundamentales de la Escuela Libre de Derecho. De 2004 a la fecha se dedica al litigio estratégico en materia de derechos humanos. En 2009 cofundó a la Organización de Litigio Estratégico en Derechos Humanos Asociación Civil, organización que se dedica a la capacitación de estudiantes de Derecho, abogados y juzgadores en la práctica y alcance del litigio estratégico de derechos humanos en el ámbito nacional, interamericano e internacional. Es también consultor independiente en derechos humanos y tiene varias publicaciones en la materia. Maestra, es un gusto para nosotros tenerla en este foro, en esta Casa de la Cultura Jurídica. Le cedemos el uso de la voz. Gracias, muchas gracias en principio a la Casa de la Cultura Jurídica de aquí de Hermosillo por prestar las instalaciones para llevar a cabo este taller que como no sé si muchos y muchas de ustedes sepan, pero es un taller que se realiza en el marco de un curso de control difuso de convencionalidad organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Por eso y agradecerles también a ustedes, a todas y todos ustedes, la presencia esta tarde para platicar un poco de los alcances y actualización del tema de los derechos económicos, sociales y culturales a la luz del nuevo marco jurídico constitucional, del marco jurídico, del marco constitucional en materia de derechos humanos y, por supuesto, a partir también de la reforma constitucional en materia de amparo y la expedición de la nueva ley de amparo. ¿Hay alguno, quisiera antes de comenzar mi participación y mi exposición, ¿alguno o alguna de ustedes está participando en el taller virtual? ¿Cuántas personas son? Perdón. Ok, 4. Exacto, del control difuso. Ok, entonces nos conocemos ya en persona, me da mucho gusto. Y bueno, la idea de este taller es pues un poco ver cuál es el problema o por qué, y con esto comenzaría, digamos, la plática así. ¿Por qué creen ustedes que los derechos sociales han sido siempre considerados como derechos de segunda, por decirlo de alguna forma? ¿Cuál es el problema con los derechos económicos, sociales y culturales? ¿Por qué se les considera derechos en cierto sentido de segunda que no tenemos que o no nos sentimos obligados a, en todo caso, respetar, garantizar? ¿O tienen otras formas distintas? Sí, por favor, ¿su nombre cuál es? Armando, mucho gusto. Hasta donde yo entiendo, en el desarrollo de este curso virtual, se ha hecho se ha afirmado, de acuerdo a la doctrina, que en base al principio de divisibilidad, pues hay solo derechos humanos, o sea, no hay de primera, ni de segunda, ni de tercera. Se estudió de que generalmente los derechos sociales partió por la visión que tenían los países socialistas en contravención a los capitalistas que
ponían de relieve los derechos políticos y civiles. Entonces, se ha dicho que los derechos sociales tienen características programáticos, que son programáticos. A grandes rasgos, más o menos es lo que recuerdo, ¿no? Bien, tocas un punto importante en el tema de a lo que ha llevado a clasificar los derechos en distintas generaciones y cuáles han sido las consecuencias de clasificarlos como de distintas generaciones. Sí, su nombre… Rodrigo. Compañero, pues bien, los primeros, las libertades civiles y políticas, y en ese marco yo constituiría la propiedad, el derecho a la propiedad, pues son derechos que generan utilidad. A diferencia de esos derechos, yo los enmarcaría más en el tipo de derechos prestacionales, pues, ¿no? En ese sentido, no generan la utilidad, ¿no? Y en ese sentido creo yo que el Estado tal vez no le ha dado la importancia y la trascendencia de vida, ¿no? Este tipo de derechos, por tratarse de ser prestacionales. Por tratarse de derechos prestacionales que implican o conllevan una relación, una obligación correlativa de dar y hacer, a diferencia de los derechos civiles y políticos que simplemente implican un actuar, un no actuar del Estado, un no interferir en la esfera de los particulares, esta distinción clásica, digámoslo de alguna forma. ¿Alguien más? Sí. Buenas tardes. Aldo Saúl Muñoz López. Gracias. Mi opinión al respecto es que tenemos muchos prejuicios. Tiene una explicación histórica el prejuicio de ver este tipo de derechos en esa marginación en relación con otros, y además porque siempre se ha pensado que no son justiciables, y esto refleja una visión muy estrecha, dicho sea con todo respeto, de lo que tenemos acerca del derecho. Gracias. Tocas el tema de la justiciabilidad de los derechos y las dificultades que encontramos respecto a su justiciabilidad. Ahora, sí. No, adelante. Adelante. Lo que recuerdo de por qué se les llama derechos de segunda generación a los derechos económicos, sociales y culturales, perdón. Mi nombre es Mónica Pérez, soy secretaria de tribunal. Bueno. Es porque los primeros derechos a los cuales se les dio mayor importancia o los que primeramente surgieron en la humanidad fueron relacionados con los derechos a la libertad, la vida, la dignidad corporal, la dignidad humana, más o menos en 1945, cuando formalmente se instauró la Carta de las Naciones Unidas. Posteriormente, los países le empezaron a dar importancia a estos derechos precisamente, a los derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, ya dijeron los países, ¿y por qué no? También entran dentro de los derechos de las personas, los derechos relacionados precisamente con cuestiones económicas, de la sociedad y cultural. Esa creo que es una perspectiva también distinta en por qué se les llama derechos de segunda generación, porque los primeros que se conocieron, los primeros que se consideraron obligatorios, eran relacionados específicamente con la libertad, como le decía, la vida, ¿verdad?, la dignidad, etcétera. Gracias. Sí, como pueden darse cuenta de todas estas participaciones, lo que subyace en el fondo de esta consideración de los derechos sociales como derechos de segunda, en primer lugar, es esta distinción clásica, por un lado, que se hizo de derechos de primera generación, segunda generación, tercera generación, y que simplemente no tienen que ver con que sean derechos de segunda categoría o de tercera categoría, sino cómo es que estos fueron surgiendo a lo largo de la historia de los derechos fundamentales. Es decir, como todas y todos ustedes saben, los derechos humanos nacen primero en un marco, pues en una concepción de un Estado en cierto sentido liberal en la época o a partir de la Revolución Francesa, la Revolución Americana, y que posteriormente se consolidan en un Estado liberal, en una concepción liberal del Estado. Y mientras que los derechos económicos, sociales y culturales, si bien ya hay algunos tintes que podemos encontrar, por ejemplo, en las declaraciones francesas, en realidad no tienen un mismo desarrollo,
paralelo a lo que implican los derechos de corte liberal, es decir, civiles y políticos. Y no es sino hasta que se concibe al Estado social, al estado de bienestar, al welfare state, que comienzan las constituciones, y en principio nuestra constitución, la primera constitución que establece ya como catálogo de derechos a los derechos sociales en 1917 y luego en 1919 Rusia, por ejemplo, que cambia la concepción del Estado y del papel del Estado. Es decir, el Estado ya no simplemente es un Estado liberal, es un Estado que parte de la base de una concepción liberal económica, en el sentido de que parte de la base de la economía de mercado y el individualismo a todo lo que da, sino que viene un poco para enfrentar esa crisis del Estado liberal, esta nueva concepción del welfare state. Y el welfare state, como estado de bienestar, implica un poco la intervención del Estado, por una parte, en la economía, y por otra parte, la necesidad de que el Estado preste ya servicios públicos, tanto asistenciales como de carácter social. Me estoy refiriendo a servicios de salud, a servicios de educación, etcétera, etcétera. Entonces hay una intervención por parte del Estado en el welfare state, en la economía, y además su papel comienza ya a tener que ver con la necesidad de dar determinadas prestaciones que se traducen finalmente en los derechos de carácter económico, social y cultural. Pero ¿cuál es el problema de esto? El problema es que cuando los derechos sociales se incorporan en las constituciones, en realidad se hacen como un pegoste. O sea, entran a una estructura, a una concepción de Estado completamente liberal. Entonces, están establecidos en las constituciones, en un catálogo de derechos, pero no traen detrás una estructura jurídica y constitucional e institucional que les dé un soporte. No traen detrás el estado de bienestar, no trae detrás una teoría del derecho, como por ejemplo sí la trae el Estado liberal de derecho. Una teoría clásica, kelseniana, concepción del derecho, que hoy ha quedado en cierto sentido superada, yo me atrevería a decir, a partir del nuevo marco jurídico constitucional mexicano, pero desde el punto de vista teórico, a partir del garantismo ferrayoliano, en cierto sentido. Entonces, por un lado, el welfare state trata de hacer frente a la crisis del Estado liberal, que no está dando resultados, que está provocando una serie de desigualdades sociales, pero se lleva a cabo o se establece simplemente como un catálogo de derechos sin estructura constitucional, sin estructura jurídica y sin estructura institucional que le dé un soporte. Insisto, no desarrolla el welfare state una normatividad específica más que los derechos sociales previstos en la Constitución, por un lado. Solo se establecen los derechos humanos en la Constitución, los derechos de carácter social, pero no se les da un desarrollo legislativo completo en donde se señalen los alcances, las obligaciones, se especifiquen cuáles son las instituciones encargadas de hacerse cargo de estos derechos, por una parte. Por otra parte, no tiene, como ya lo comentaba, una teoría del derecho detrás, una teoría que concibe al derecho como un derecho, o a los derechos como derechos subjetivos, es decir, aquellos derechos que están y que tienen, además de estar previstos positivamente, digámoslo así, tienen aparejada una garantía, un mecanismo para hacerlos efectivos en caso de incumplimiento. Esa es una estructura de un Estado liberal, esa es una estructura de una teoría del derecho liberal. Entender a los derechos exclusivamente como aquellos derechos subjetivos, y derechos subjetivos son aquellos que, además de estar previstos en el orden jurídico expresamente,
tienen aparejada una garantía o un mecanismo para hacerlos efectivos. En el momento en que esos derechos no tienen, o esas aspiraciones no tienen una garantía aparejada, un mecanismo para hacerlos efectivos, entonces se les quita o no se les reconoce el carácter de verdaderos derechos. Eso es una teoría liberal de derechos, es una teoría, insisto, de corte clásico o neopositivista, digámoslo de alguna forma, que por supuesto está bien representada con Kelsen. Y finalmente, no tienen una garantía institucional detrás. Hay una estructura institucional detrás que le dé soporte a estos derechos. Y ese es el gran problema. Este conjunto de situaciones constituyen el gran problema de los derechos sociales y por qué se les ha considerado derechos, un conjunto de buenas intenciones, un conjunto de normas programáticas desprovistos de cualquier tipo de garantía. Y que a ello ha contribuido, por supuesto, esta clasificación que no tiene sustento más que para entender el desarrollo de los derechos a lo largo de la historia, de dividir a los derechos en generaciones. O sea, sí se consideran de segunda generación siempre y cuando se entienda que estar en segunda generación implica que surgieron posteriormente a los civiles y políticos en la historia, a partir de los movimientos sociales que fueron pues peleando por el reconocimiento de estos derechos, pero exclusivamente es desde ese punto de vista, porque hoy en día, como bien lo comentaba, los derechos parten de los principios que también están reconocidos ya en el artículo 1 constitucional y que tienen que ver con la indivisibilidad y la interdependencia. Es decir, hoy en día los derechos se ha reconocido que son interdependientes entre sí, es decir, que en el momento en que violamos un derecho estamos afectando necesariamente a otros derechos, que no se pueden entender estos derechos de forma aislada, no se pueden entender, no se pueden estudiar de forma aislada, sino que siempre tendrán afectaciones respecto de otros derechos. Y si los derechos son interdependientes, no podemos decir o no podemos concluir entonces que hay derechos de primera y derechos de segunda, sino simplemente entender esta clasificación como cómo es que fueron surgiendo a lo largo de la historia y el desarrollo de los derechos fundamentales. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias de que la estructura de derechos sociales no haya contado justamente con toda esta estructura jurídica e institucional detrás? Son varias las consecuencias. En principio, los derechos sociales son, o como la primera consecuencia, es que los derechos sociales son más o menos satisfechos por procedimientos de naturaleza política, como por ejemplo programas sociales, y a veces programas sociales con fines electorales, por ejemplo, más que desde un punto de vista jurídico. Esta es una de las primeras consecuencias. Pero jurídicamente son una serie de proclamaciones desprovistas de toda garantía, salvo, y ahí digamos la excepción importante es el tema o la materia laboral. O sea, digamos que los derechos de carácter social en materia laboral son los derechos de carácter social que mejor se han desarrollado, pero que se debe también a un hecho histórico que tiene que ver con el conflicto obrero. Entonces digamos que esa sería la excepción, pero todos los demás derechos en realidad jurídicamente son simplemente proclamaciones desprovistas de todo mecanismo para hacerlo efectivo. Sí. ¿No entrarían también los derechos agrarios en esa excepción? Con posterioridad a los derechos agrarios, por supuesto, también. Pero si estamos hablando de derechos prestacionales, o entendiendo exclusivamente a los derechos sociales como derechos prestacionales, entendiendo vivienda, salud, educación, alimentación, etcétera, etcétera, pues en realidad son derechos que se promueven
o que en todo caso se protegen y se satisfacen más por procedimientos de carácter político que por una estructura jurídica sólida detrás. Y sin estructura jurídica detrás se desarrollan, lo que se provoca es que todas estas funciones del welfare state, me refiero a todos estos derechos de carácter prestacional, se den en espacios completamente extralegales. Porque si no hay una estructura jurídica detrás, si no hay obligaciones señaladas específicamente, si no hay desarrollo legislativo sobre esos derechos, pues entonces se van desarrollando estos derechos o a través de la administración del momento y se van organizando políticamente a través de programas sociales, pero no hay una forma de controlar en cierto sentido el ejercicio de estos derechos, la satisfacción de estos derechos, ni hay posibilidad de monitorear, de buscar una rendición de cuentas y por supuesto de publicitar lo que está sucediendo con estos derechos. Entonces, insisto, carecer de esta estructura jurídica detrás desde el principio trae muchas consecuencias y es lo que nos ha llevado a lo que ahora entendemos y enfrentamos con los derechos económicos, sociales y culturales. También una de las consecuencias es que se convierten en prebendas políticas. Es decir, se hace utilización de estos derechos se utilizan estos derechos prestacionales un poco como para promoverse políticamente por un lado y por otro lado para intercambiar, para intercambiar algunos fines políticos entre las fuerzas políticas, sí. Quería decirles, si cuando hablamos, por ejemplo, del mundo neoliberal, estamos hablando, como se decía, de 3 jinetes al galope hasta que se desmonta un indeseable que es el Estado, ¿no? Y no sabemos cuándo se desmonta, porque algunos críticos dicen que está en riesgo el contrato social, que cultiva las diferentes áreas para el bienestar común, y uno no sabe si es cierto o no lo es cierto, porque el mercado en todo caso sería el que viniera a hacer el trabajo de esta naturaleza, y el Estado, como lo vemos, pues normalmente sigue rebasado en muchas áreas, y seguimos en las mismas. No sé qué opina al respecto, porque en Inglaterra incluso hubo un ejercicio del estado de bienestar, y sin embargo, pues ahí tenemos a alguien que habla sobre la tercera vía incluso. La tercera vía, claro. Sí. Aunque, bueno, retomando la inquietud acá del compañero, me parece a mí que justamente hacia finales de la década de los 80s e inicios de los 90s, una de las grandes consecuencias que tuvo la reforma al artículo 27 constitucional fue de alguna manera generar un espacio jurisdiccional para que las demandas de los campesinos fuesen escuchadas. Sí. Y ciertamente ha sido un trabajo que nos ha costado mucho trabajo desde los tribunales, o nos ha costado desde los tribunales entender que es nuestra misión proteger jurídicamente los intereses de quienes poseen la tierra en México o pretenden poseerla, y es uno de los grandes retos de los tribunales agrarios y del amparo a través del trabajo que realiza, el de poder dar una respuesta jurisdiccional, no política. Ciertamente el Estado pretende arreglar los problemas de la posesión de la tierra en México y la tenencia de la tierra a través de arreglos políticos, pero llega un momento en que esto no es posible y los tribunales tienen que dar una respuesta, y una respuesta puntual, una respuesta valiente. Ahora sí que gústele a quien le guste o pésele a quien le pese, pero tiene que haber una respuesta jurisdiccional, y me parece que ese es uno de los grandes retos del amparo. Bueno, yo hablo desde mi perspectiva, parece mentira, pero de los temas que más cuestan trabajo en la estructura del amparo es entrarle a los temas agrarios. Muchos jueces, magistrados nos intimidamos frente al tema del amparo agrario porque nos cuesta el podernos pronunciar, la tierra es de esta persona. Claro. Es todo un reto, sinceramente, es todo un reto, pero hay que reto. entrarle al final del día. ¿Por qué? Yo, Porque esa es la encomienda del artículo 27 constitucional, ¿verdad? Perdón por haber… No, le agradezco su participación. En realidad tiene usted toda la razón. O sea, esto es el nuevo marco jurídico y hay que analizar cuáles son
las posibilidades que nos da el nuevo marco jurídico. Sin embargo, yo ahorita estoy como un paso antes diciendo por qué hoy nos cuesta tanto trabajo pues cambiar un poco de forma de pensar y de forma de entender y de aprender lo que son los derechos sociales, y que viene justamente desde mi punto de vista y que tiene su origen justamente desde mi punto de vista en el tema de que finalmente esta estructura de estado de bienestar viene sin una estructura jurídica detrás y sin una estructura institucional detrás, a diferencia de lo que sí tienen los derechos civiles y políticos que se van desarrollando con el Estado liberal de derecho. Respecto a lo de la tercera vía, en efecto, esto me lleva al siguiente punto, y es que ¿cómo es que enfrentamos esta crisis? O sea, se dio así el welfare state, así lo concebimos, así se intentó dar una respuesta a los excesos del libre mercado, del individualismo salvaje, desde el punto de vista económico, y de esa estructura de Estado liberal que permite justamente el desarrollo del libre mercado y del individualismo. ¿Cuáles son las soluciones o cómo se puede enfrentar esto? Y entonces hay dos perspectivas, una que es justamente la neoliberal, que dice, bueno, es que la experiencia nos ha demostrado que la intervención del Estado en la economía y el hacer del Estado como su papel, uno de sus papeles principales, el proporcionar los servicios públicos sociales y asistenciales, nos ha llevado a una crisis de un Estado que no se puede controlar, por una parte, no se sabe qué es lo que está haciendo, no tiene obligaciones claras específicamente establecidas en normas de carácter general y abstracto, y que esto ha promovido una corrupción dentro de esta esfera burocrática que es absolutamente ineficiente y que además ha producido también una reducción en el gasto público para esos servicios, porque como no hay nada regulado, no está todo establecido, entonces básicamente la administración del momento pues se las arregla como se las puede arreglar y encuentra formas políticas para más o menos satisfacer estos derechos sin que haya en realidad una estructura jurídica sólida detrás. Entonces, una respuesta es volvamos a la economía de mercado, volvamos a la no intervención del Estado en la economía, y que es lo que se considera como desde el punto de vista liberal. Pero eso finalmente sería regresar de donde partimos, es decir, a lo que el welfare state trató de enfrentar, que es justamente los excesos de esa economía libre de mercado, de esa no intervención del Estado, y que se reflejó en un individualismo absoluto por una parte, y por el otro lado en una desigualdad social de tintes altísimos, ¿no? Entonces, lo que propone o lo que se propone a partir del garantismo ferrayoliano y del estudio del Estado social por Ferrayoli es, no, en realidad no es que hay que regresar a esta concepción neoliberal, no hay que regresar a donde comenzamos, sino lo que tenemos que hacer es dotar de esa estructura jurídica al Estado social, de esa estructura jurisdiccional, con un nuevo paradigma. Es decir, el hecho de que hoy los derechos sociales no cuenten con las mismas garantías o las mismas garantías eficaces como sí los derechos de carácter civil y político, eso no quiere decir que no pueda suceder. Hay que reforzar eso, hay que consolidar al Estado, al welfare state, y convertirlo verdaderamente en un Estado social de derecho. Y pareciera ser que esa sería una respuesta mejor para aquellos que siguen el garantismo ferrayoliano, sería una mejor respuesta a que regresar una vez más a esta concepción neoliberal que está como
está ilustrada de una forma importante por Nicolás Luhmann, por ejemplo. Es el principal teórico que dice, no, vamos y regresemos, es uno de los principales, vamos y regresemos a lo neoliberal. La intervención del Estado ha sido por completo un fracaso y hoy no podemos con toda esa corrupción y con todo ese aparato burocrático que no sirve para nada, pocas palabras. Si esto es así, entonces, ¿cómo es que fundamos? ¿Cuáles son las medidas que tendríamos en todo caso que tomar para fundar un verdadero Estado social de derecho? Por un lado, se requiere, evidentemente, la programación jurídica por vía de leyes generales y abstractas que establezcan claramente cuáles son los alcances, cuáles son los contenidos de esos derechos, cuáles son las obligaciones correlativas específicas a cargo de las autoridades para cumplir con esos derechos e inclusive respecto de particulares, para proteger a otros particulares de la intervención de particulares en estos derechos. Por un lado. Esto no quiere decir o no es una invitación a vamos a desarrollar todo en el ámbito legislativo y volvámonos y hagamos más leyes y más leyes y más leyes. A esto contribuye, por supuesto, este nuevo marco jurídico, este nuevo paradigma que incluye y que ha reconocido ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de la contradicción de tesis 293 de 2011, de la existencia del parámetro de control de regularidad constitucional. O sea, si nosotros miramos hacia el desarrollo que en el ámbito internacional han tenido los contenidos de estos derechos de carácter económico, social y cultural, nos podemos dar cuenta de que en realidad ese contenido desarrollado es mucho más amplio que a nivel interno y nos puede ayudar a entender en todos los alcances y todas las obligaciones claramente de lo que significa y las obligaciones correlativas que las autoridades tienen al momento de garantizar y respetar los derechos humanos. Eso por una parte. Entonces tiene que ver en principio esta programación jurídica donde queden claras cuáles son las obligaciones. Pero también es importante promover la Contraloría Social. O sea, ¿a qué me refiero con esto? El control político, el control social del gasto público, del presupuesto, porque el principal pretexto para no cumplir con los derechos económicos, sociales y culturales es que no hay dinero, es que el presupuesto no alcanza, es que no podemos garantizarle a todas las personas vivienda, no podemos garantizarle a todas las personas servicios de salud, no podemos garantizarle a todas las personas la educación. ¿Por qué? Porque es muy caro y no tenemos dinero y el presupuesto no alcanza. Bueno, pero entonces hay que ver cómo se ejerce ese presupuesto, hay que ver cómo se planea ese presupuesto, hay que ver cómo se gasta, cómo es el gasto público y eso a través, por supuesto, del ejercicio del derecho de acceso a la información, de la transparencia y por supuesto la rendición de cuentas. Si bien no tienes dinero, ¿por qué no hay dinero para esto? ¿Hacia dónde estás destinando el dinero que te impide cumplir de mejor forma con las prestaciones de carácter social y asistencial en algún sentido que tienes obligación de cumplir? Entonces, la Contraloría Social hay que reforzarla, la Contraloría política entre poderes al mismo tiempo, y ahí entra también el Poder Judicial respecto al Poder Ejecutivo, y el Legislativo que siempre se ha mostrado como un poco reticente, ¿no? Porque bueno, pues ese es tema del Ejecutivo, el Judicial no es la mejor forma o la mejor vía para crear políticas públicas, mejor nos mantenemos al margen. No, o sea, hay que promover un control político, o sea, entre poderes, pero al mismo tiempo una Contraloría Social, es decir, monitorear el presupuesto y monitorear el gasto público, el ejercicio del gasto público. Y finalmente, y más importante, y que tiene que ver un poco o que está más al alcance de todas las personas, también en la Contraloría Social, pero más al alcance de todas las personas, buscar la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales, y que ese es el tema que hoy en materia de derechos humanos es el más importante
y el desarrollo que se busca en materia de derechos económicos, sociales y culturales. ¿Cómo hacer justiciables esos derechos? Por un lado, ¿cuáles son las obligaciones del Estado para permitir la justiciabilidad? Es decir, crear mecanismos que permitan hacer efectivos esos derechos, pero por otro lado, ¿cuál es la responsabilidad de litigantes? Porque yo lo veo como una corresponsabilidad de buscar que juzgadores y juzgadoras se pronuncien, desarrollen los alcances y los contenidos de esos derechos económicos, sociales y culturales. ¿Qué podemos hacer como litigantes? ¿Qué podemos exigirle a las autoridades que hagan para, en realidad, alcanzar una verdadera justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales? Y la justiciabilidad tiene varios obstáculos. Enfrenta varios obstáculos, y que esto en la lectura que se recomendó en el taller, creo que Víctor Abramovich y Christian Curtis lo ponen muy clarito, cuáles son los principales obstáculos a los que nos enfrentamos para alcanzar la plena justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Y la primera de ellas parte justamente de entender a los derechos económicos, sociales y culturales como derechos exclusivamente de carácter prestacional. Es decir, que solamente llevan aparejadas obligaciones correlativas de carácter positivo, consistentes en un dar y un hacer por parte del Estado. Mientras que los derechos civiles y políticos implican nada más una abstención, no implican un gasto por parte del Estado, no implica una erogación por parte del Estado. Creo que este es el principal problema, desde la concepción misma de los derechos. Porque si nos ponemos a analizar a los derechos civiles y políticos, por ejemplo, pues en realidad los derechos civiles y políticos también cuestan mucho dinero. Es más, los derechos cuestan, y cuestan mucho dinero. Y si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en los derechos políticos, bueno, pues para que una persona ejerza sus derechos políticos, el Estado tiene que establecer toda una estructura electoral, hoy reformada y establecida como el Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, y el Tribunal. Tiene que establecer toda esta estructura que implica un gasto, por supuesto. Los gastos en las elecciones pues son impresionantes, ¿no? Una organización de un sistema electoral es brutal. O pensemos, por ejemplo, en el acceso a la justicia. El simple acceso a la justicia, derecho a acceso a la justicia como un derecho civil, pues implica establecer tribunales, implica pues mantener todas las instalaciones de los tribunales para que las personas puedan acudir y acceder a la justicia. O acceso a la justicia de carácter no jurisdiccional implica, bueno, pues establecer comisiones de derechos humanos, constituir comisiones de derechos humanos a las cuales las personas puedan acudir a buscar una reparación cuando sus derechos son violados por parte de autoridades. Es decir, son gastos. No es que nada más el derecho a una vivienda digna, el derecho a la salud, el derecho a la educación sean los únicos que impliquen gastos. Pero desde el otro punto de vista, los derechos económicos, sociales y culturales no solamente implican obligaciones correlativas de carácter positivo, no solamente implican obligaciones de dar y hacer, sino que también implican obligaciones de abstención por parte del Estado. Piensen ustedes, por ejemplo, en el derecho a huelga. Pues es un derecho social. ¿Y qué implica por parte del Estado no interferir en la huelga? Un respetar la huelga y el ejercicio del derecho a la huelga. O simplemente el derecho a la salud, bueno, implica no solamente prestar los servicios de salud, sino no impedir que se ejerzan esos servicios de salud, ahora que hemos visto tanto en las noticias todas aquellas en materia de salud materna, por ejemplo, todas las madres que están dando a luz en los patios de los hospitales. O sea, tiene que ver
tanto derechos económicos, sociales y culturales como derechos civiles y políticos tienen obligaciones correlativas de carácter positivo y negativo. Entonces, no puede ser esto una justificación para otorgarle garantías a unos y no a otros. Que de fondo lo que lleva detrás es, no, bueno, es que el presupuesto no alcanza para garantizar de forma efectiva a los derechos económicos, sociales y culturales, porque implican un gasto. Entonces todo se reduce al tema presupuestal. No es cierto. Es más, ni siquiera, si ustedes analizan las obligaciones en materia internacional para el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, se pueden dar cuenta que son grados de obligaciones. Es decir, no se busca, por supuesto, a lo imposible nadie está obligado, no se busca que de un día para otro los estados cumplan y otorguen vivienda digna a todas las personas y garanticen a todas las personas la educación y demás. Por supuesto que no. Si ustedes analizan, por ejemplo, las observaciones generales emitidas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, comité que es el órgano que interpreta el contenido y alcance del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual México forma parte. Si ustedes analizan esas observaciones generales, que son instrumentos simplemente interpretativos de alcance y contenido de los derechos que se encuentran en ese pacto, pues se podrán dar cuenta que la forma de fiscalizar el cumplimiento de estos derechos es por grados. Cumplir con un derecho económico, social y cultural no simplemente implica dotar de presupuesto para llevar a cabo ese derecho o hacer efectivo ese derecho. No implica exclusivamente que todas las personas tengan acceso, crear todos los hospitales en todas las ciudades, en todos los pueblitos más recónditos, para que eso no implica eso, por supuesto, pero no solamente implica eso, implica llevar a cabo regulaciones, por un lado, implica garantizar, por ejemplo, la accesibilidad sin discriminación, implican muchas cosas. Las obligaciones son múltiples y son graduales y se analizan gradualmente y parten, por supuesto, del principio de progresividad también. O sea, los derechos van para adelante, la protección y la garantía de los derechos tiene que ir avanzando. No puede ser regresiva, por un lado, pero además tiene que irse avanzando en esa protección. O sea, esas son las dos caras de la moneda del principio de progresividad. Entonces, a lo que nos lleva esta realidad de que los derechos tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales tienen obligaciones correlativas tanto de carácter positivo como negativo, es a reafirmar este principio de interdependencia, de indivisibilidad y, por supuesto, de progresividad de los derechos. Creo que son los tres principios fundamentales para alcanzar cada vez más una mayor protección de los derechos económicos, sociales y culturales. Si los derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales tienen obligaciones positivas como negativas, eso refuerza el carácter interdependiente. Es decir, si yo vulnero el derecho a la salud, no solamente estoy vulnerando el derecho a la salud, estoy vulnerando el derecho a la integridad personal, por ejemplo, a la integridad física, que es un derecho civil. Y no solo eso, hasta estoy poniendo en riesgo un derecho a la vida, que es un derecho civil. Entonces, no solamente se vulnera la salud, si yo no doy vivienda a una persona, no solamente no le estoy dando vivienda, sino que estoy afectando su nivel adecuado de vida, su mínimo vital, que tiene que ver con un derecho a la vida, entendido no solamente como derecho a no ser privado de la vida, sino derecho a un nivel adecuado de vida, un nivel que permita un mínimo vital, que tengas las prestaciones mínimas que te permitan desarrollarte y desarrollarse a las personas y planear su propio proyecto de vida y su forma de llevarlo a cabo. Tiene que ver. Si como Estado no doy esas mínimas, no garantizo esas mínimas prestaciones, estoy afectando en realidad el libre desarrollo de las personas, estoy
afectando el proyecto de vida, estoy afectando la vida en el sentido de vida digna, en el sentido de nivel adecuado de vida, que tiene que ver justamente con todas estas prestaciones o la garantía de todas estas prestaciones. Entonces, este es el primero de los obstáculos, entenderlos simplemente como prestacionales. Pero el segundo, creo, y el más importante también tiene que ver con que implican una asignación de recursos, que esto ya lo estuve comentando, que en muchas ocasiones no son suficientes para garantizarlos. Y como tercer obstáculo está esta autodefinición del Poder Judicial, o sea, el Poder Judicial se autodefine a sí mismo como no el indicado para inmiscuirse en estos temas. Es decir, hay una reticencia misma en el Poder Judicial para inmiscuirse en estos temas, hay una autorrestricción del Poder Judicial para inmiscuirse en estos temas. Y en realidad, basada en que los poderes judiciales no pueden diseñar política pública. Eso no es su chamba, la chamba es del Poder Ejecutivo en todo caso y en combinación con el Legislativo, por una parte. Pero además, porque se ha considerado históricamente que el marco de un solo caso judicial, un caso individual judicial, no es el apropiado para discutir medidas de alcance general. Y esto nos lleva, por supuesto, al tema del amparo, en el sentido de, bueno, los efectos del amparo son relativos, hoy ya a partir de la reforma constitucional puede llegar eventualmente a tener un efecto general, después de todo un procedimiento que parece chino puro, pero bueno, suponiendo que se puede llegar a una declaratoria general de inconstitucionalidad, bien, pero en principio un solo caso no puede plantear medidas generales de garantía de los derechos fundamentales, de carácter social. Y finalmente también el Poder Judicial se ha concebido a sí mismo como imposibilitado de ejecutar forzosamente sus sentencias en este tipo de materias. Es decir, si el Poder Ejecutivo me dice que no tiene dinero y no hay presupuesto, pues ¿yo qué hago? A lo imposible nadie está obligado y llega un momento en el que yo como Poder Judicial no puedo intervenir. Entonces no es la vía adecuada para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales. Lo cual, pues en realidad es relativo, es muy relativo, porque si estamos frente a un marco garantista, hoy ya, un marco constitucional garantista a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, en donde entendemos que el papel del juez ha cambiado en el sentido ya no es un simple aplicador de la ley que le corresponde aplicar en el ámbito de sus competencias, sino que hoy en día tiene que hacer un juicio de constitucionalidad sobre esa ley que le toca aplicar en el ámbito de sus competencias, los convierte en jueces garantistas. Y ser un juez garantista implica idear las formas de desarrollar los recursos judiciales. Y no simplemente es un papel que le correspondería a los jueces y se tendrían que tomar en serio desde el punto de vista pues ético y de la función social que desarrollan, sino que en realidad se trata de una obligación. Y es una obligación que hoy está perfectamente bien señalada y perfectamente bien reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de la incorporación del control difuso de convencionalidad y constitucionalidad a través del expediente varios 912/2010. Hoy en día los jueces, las juzgadoras y los juzgadores tienen que ejercer un control difuso de convencionalidad y constitucionalidad. Y eso implica hacer un juicio sobre la constitucionalidad
de la ley que les toca aplicar. Y hacer un juicio sobre la constitucionalidad de la ley que les toca aplicar implica conocer el contenido y alcance completo de los derechos económicos, sociales y culturales, y reconocer las obligaciones correlativas de esos derechos económicos, sociales y culturales que han sido desarrolladas en el ámbito internacional. ¿Por qué? Porque el control difuso de convencionalidad y constitucionalidad no parte solamente de esta doctrina jurisprudencial desarrollada en el ámbito interamericano, sino que parte, por supuesto, ya hoy de la reforma constitucional, por un lado, y del artículo primero constitucional, y del reconocimiento expreso por parte de la Suprema Corte de la existencia de un parámetro de control de regularidad constitucional, que se convierte en un parámetro no solamente de validez, sino de interpretación del resto del ordenamiento jurídico. Y si es un parámetro de validez, y hoy los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México forma parte, es un parámetro de validez, implica necesariamente acudir a todo este bagaje internacional que desde ahorita les digo es mucho más amplio, sí, es mucho más amplio. En materia económico, sociales y culturales, sí me atrevo a decir, es mucho más amplio en sede internacional que en sede interna. Cosa que no necesariamente sucede con los derechos de carácter civiles y políticos, que podemos encontrar desarrollos jurisprudenciales mucho más, con muchos estándares mucho más altos que en materia internacional, y cada vez más. Entonces, el hecho de que juzgadores y juzgadoras se autorrestrinjan en esto implica, por un lado, no cumplir con el papel garantista que ya les corresponde en este sistema garantista, que a partir de la reforma constitucional ya es parte de nuestro marco constitucional, por un lado, pero también pierde un poco de vista la fuerza de las sentencias. Quizá no con una sentencia se podrá cambiar o alcanzar en términos generales el cambio respecto que estamos buscando de un derecho en específico. Pero lo cierto es que si se dictan muchas sentencias, si constantemente se dictan sentencias sobre un tema en específico, agrario, o el acceso a la salud, o el acceso a la educación, o la vivienda y demás, la fuerza de ese continuum de sentencias en el mismo sentido es una alerta para el Poder Ejecutivo, para el Poder Legislativo, para cambiar y desarrollar políticas públicas respecto de estos derechos que se están viendo en controversias judiciales. Sí, por supuesto, cuando quieran intervenir, interrúmpame porque luego yo me voy y no paro. Perdónenme, quisiera hacer un comentario muy venturosamente Hermosillo está haciendo sede, además de este extraordinario curso del que formamos parte, también de una reunión nacional de jueces que integran una red en favor de los derechos de los niños. 2 días han estado reunidos aquí jueces y magistrados de todo el país, sobre todo magistrados y jueces locales. Y por ahí se hacía un cuestionamiento en relación con el derecho de los alimentos de los niños. Básicamente han abordado 3 temas fundamentales: adopción, sustracción internacional de menores y alimentos. Y por ahí se formulaba una pregunta acorde con el nuevo texto del artículo 4 constitucional, que además de reconocer el interés superior de la infancia, reconoce hoy por voluntad del constituyente permanente en México, que en México todos tenemos el derecho a una alimentación nutritiva, sana y de calidad. ¿Qué puede hacer un juez cuando de repente le plantean una petición de alimentos en favor de papá o mamá, pero por los problemas que se pueden presentar al interior de un proceso no es posible de momento asignar una condena en concreto en contra de alguien? Se podrá en un momento dado condenar a un órgano del Estado a pagar alimentos en favor de ese menor, tomando en cuenta que el Estado asumió un compromiso. Es un derecho constitucional en México una alimentación sana, nutritiva y de calidad.
Bueno, mi respuesta fue que por supuesto que sí, cualquier juez de cualquier instancia y en cualquier fuero lo puede hacer. La creatividad llevará al juez a buscar el órgano del Estado que tenga que ministrar esa pensión, ¿verdad? Pero esa criatura no se va a poder quedar sin alimentos en tanto encontramos a quién condenar si el Estado asumió un compromiso. Y ese es el reto, me parece, ¿verdad? Que cuando ya se incorpora en una norma, y una norma constitucional, ni siquiera estamos ante una norma de tercer grado o secundaria, es una norma constitucional que dice: yo, Estado, asumo el reto de que todo mundo en México va a recibir una alimentación sana, nutritiva y de calidad. Y además luego sigue en otro párrafo, y todos los órganos del Estado deberán de propiciar de que los niños satisfagan sus necesidades. Yo creo que ese es el gran reto, me parece. Digo, yo asumo sinceramente esa misma preocupación. Los jueces tenemos mucho miedo a asumir ese rol, porque no tenemos a nuestro cargo presupuesto, pero ese es un mandato constitucional que tiene que encontrar eco en favor de alguien. Y en el momento en que nos toca a nosotros pronunciarnos al respecto, pues tiene que haber una respuesta desde la judicatura también. Sí, porque somos un órgano del Estado al final del día, ¿no? Por sí. supuesto. Claro. Ahí además se cruza un tema adicional, que tiene que ver con las niñas y niños como grupo de situación en situación de vulnerabilidad, lo cual eleva el estándar de protección por parte del Estado. La alimentación y el derecho a la alimentación son muchas cosas, tampoco es tan sencillo, o sea, tampoco es decir alimentación implica alimentación para todos. Claro, si nos vamos a la India, por ejemplo, y a los desarrollos de la Suprema Corte de Justicia India, pues nos damos cuenta que, y en la India, hay pronunciamientos de derecho a la alimentación para todos que evidentemente no se reflejan en la realidad, pero sí puede llegar hasta eso. O sea, la potencialidad de la jurisdicción de las juzgadoras y juzgadores para intentar tratar de alcanzar una verdadera efectividad de los derechos es fundamental, y yo diría que es la más cercana a todas las personas. O sea, es la vía más cercana a todas las personas. El legislativo nos podemos quedar sentados esperando a ver qué día se ponen de acuerdo las fuerzas políticas para reformar o modificar una legislación en beneficio de los derechos humanos. El Ejecutivo, pues, nada. Entonces, desde el punto de vista de las y los justiciables, en realidad el Poder Judicial es el más cercano y es la vía con mayores posibilidades de poder alcanzar alguna protección efectiva de los derechos fundamentales. Y ese es un reto importantísimo para todas y todos ustedes, en específico, y yo diría que con más ahínco para Poder Judicial local, que hoy en día les ha cambiado el papel por completo. O sea, hoy en día, después de haberles negado durante mucho tiempo el control constitucional, de pronto no solamente se los dan, sino además se los dan con control de convencionalidad, y haber juzgado durante toda la vida en el entendido de que solamente tienen que enfocarse en la aplicación de las leyes o de las normas que les toca aplicar en el ámbito de sus competencias, y de pronto entender que ese principio de legalidad al que están sujetos va mucho más allá de esa normativa que les toca aplicar en el ámbito de sus competencias, y que aumenta ahora por los derechos humanos que están detrás de esa controversia local, que puede ser de carácter penal, de carácter civil, de carácter mercantil, de carácter agrario, en fin, o de administrativo inclusive, y laboral a nivel local, pues sin duda alguna representa un reto. Pero es un reto que está basado en una obligación, finalmente, y que es una obligación constitucional que le impone el nuevo marco jurídico, que se reconoce expresamente a partir de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que hay que echar a andar.
y que en materia de derechos económicos, sociales y culturales, pues por supuesto implica un mayor reto por la histórica debilidad de la estructura que soporta a los derechos económicos, sociales y culturales, y que hay que darles un nuevo giro, y que parece ser que el papel de la judicatura pues es fundamental en ello. Ahora bien, por un lado estaba yo con las sentencias, y la multiplicación de las sentencias en un tema determinado puede ser como un foco para tratar de cambiar políticas públicas, pero también las mismas sentencias, o sea, las sentencias y los alcances de reparación integral en las sentencias, y los alcances, por ejemplo, ya en materia de amparo, cuando se dicta una sentencia para efectos que hoy, a partir de la nueva ley de amparo, ya se establece que se tiene que indicar básicamente, se tiene que indicar al AQO cuáles son los pasos que tiene que seguir, no nada más ahí te va el amparo para efectos y a ver cómo te arreglas, sino que ahora hay que determinar exactamente cómo se va a cumplir esa sentencia, o cuáles son los parámetros de cumplimiento de esa sentencia. Eso pues yo diría, es un nido de posibilidades de creatividad judicial. Es decir, al momento que se da un amparo para efectos, determinar cómo es que se tiene que cumplir, es una forma indirecta de hacer política pública, porque si se va realizando poco a poco, pues se va a ir creando como directrices judiciales que pueden ser retomadas a partir del Ejecutivo y del Legislativo para diseñar políticas públicas. Sí. Gracias, maestra. En todo caso, este tema de la alimentación, como el tema del derecho a la salud, como el tema del derecho a la vivienda, entre otros, implica lo que nos acaba de decir usted, la gradualidad del cumplimiento por parte del Estado. La política pública que se crearía a raíz de las sentencias de los jueces, y bueno, me atrevería a decir contra lo que se puede haber comentado antes, no solo de los jueces, sino de todas las autoridades del país, en la protección de los derechos humanos, requería que alguien estuviera revisando esa gradualidad en el cumplimiento de parte del Estado. Usted nos habló hace un momentito de la Contraloría Social. Hasta ahorita, pues lo que hemos visto es que es la propia Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, la que verifica el cumplimiento de sus recomendaciones o de sus sentencias, y van ellos graduando, midiendo esa gradualidad en el cumplimiento. Pero si fuera un órgano interno mexicano, tuviera que pensarse en esa creatividad que acaba de mencionar, maestra, en la necesidad de crear un órgano por el estilo. Yo no sé si estaría finalmente en manos del propio Poder Judicial Federal o de quién, para poder establecer si el Estado mexicano cumple en esa gradualidad a la vuelta de, no sé, 20 años, 40 años, 50 años, 100 años, yo qué sé, si cumple efectivamente con esos derechos humanos tan fundamentales, pero que enfrentan el tema que también ya nos mencionó bien usted, el presupuesto. Me gustaría escuchar su opinión, gracias. Sí, toca un tema muy importante, y es justamente que no nada más le toca al Poder Judicial, eso es un hecho. Y si hoy tomamos en cuenta la doctrina del control difuso de constitucionalidad y convencionalidad, y nos vamos al desarrollo jurisprudencial en sede interamericana sobre lo que implica ejercer un control difuso de convencionalidad, hoy nos podemos dar cuenta que no nada más es al Poder Judicial, como si así lo reconoció la Suprema Corte a partir del expediente Varios 912. No lo podía hacer de otra manera porque se circunscribió al cumplimiento de la sentencia Radilla, pero posteriores sentencias en el sistema interamericano han extendido la obligación no solamente al Poder Judicial, sino a toda autoridad pública, Entonces, si hoy contamos con un parámetro de control de regularidad constitucional que incluye normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales, y por supuesto las interpretaciones que sobre esas normas han dado los órganos autorizados en esos tratados internacionales para interpretarlas, y con un reconocimiento por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expreso en el sentido de que las sentencias de la Corte Interamericana todas son obligatorias para el Estado mexicano, pues teníamos que entender que esas sentencias posteriores a Radilla pues son sentencias obligatorias, y por lo tanto implica que el ejercicio del control difuso de convencionalidad y constitucionalidad es para todas las autoridades públicas. Ahora, yo no sé
si establecer un órgano revisor de esto sea la vía. Yo más bien me iría por, claro, mi punto de vista es como litigante, me iría por la vía de ir exigiendo a toda autoridad pública el ejercicio de ese control difuso de convencionalidad desde el primer momento, desde el primer contacto con la autoridad. Es decir, si yo desde el primer contacto con la autoridad administrativa le pido o le solicito a esa autoridad administrativa que se tome en serio esa obligación de ejercer un control difuso de convencionalidad y constitucionalidad y que aplique las normas que le tocan aplicar en el ámbito de sus competencias a la luz de este parámetro de regularidad constitucional, bueno, pues estoy orillando a un pronunciamiento por parte de esa autoridad respecto a mi petición. Y si no lo cumple, bueno, ya tendré la vía jurisdiccional para hacerlo. Pero si las autoridades públicas en general se tomaran en serio esta obligación, pues también implicaría necesariamente un acceso a la justicia mucho más expedito, porque si se toman en serio las autoridades sus obligaciones, no tendríamos después que acudir al órgano jurisdiccional, sino que desde el primer momento hay un respeto y hay una protección y una garantía de los derechos humanos que están involucrados en cualquier controversia, porque en cualquier controversia hay derechos humanos, por más sencilla que parezca, hay o cualquier acto o cualquier intervención de una autoridad en la esfera pública, en la esfera privada de una persona, implica necesariamente derechos humanos detrás. Por allá. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente: si estamos hablando de autoridades públicas administrativas, ¿qué efectividad le ve usted a que se haga o se eche mano de lo que son los organismos defensores, en este caso la Nacional de Derechos Humanos o las estatales, que yo veo como el órgano ideal, ¿no?, para la pregunta del compañero ahorita? O ya en última instancia, por la falta de imperio, a veces va en las recomendaciones como último recurso la jurisdiccional. No sé si se ha tomado en cuenta más o menos ese criterio. Es un tema también importante el que tocas, porque a la luz del nuevo marco constitucional, evidentemente el papel de las comisiones de derechos humanos, tanto estatales como la nacional, ha cambiado. ¿Ha cambiado a la luz de qué? A la luz de estas obligaciones generales previstas en el artículo 1 constitucional. Es decir, si una comisión de derechos humanos, sea estatal o la nacional, encuentra una violación o un problema sistemático de violaciones de derechos económicos, sociales y culturales, además de que tienen mucho más libertad en sus recomendaciones para plantear pues, y diseñar inclusive políticas públicas desde sus recomendaciones, o sea, tienen un margen mucho más amplio porque es menos formal en ese sentido. Que eso no quiere decir que los jurisdiccionales no lo tengan hoy en día, pero siempre ha sido mucho más fácil para ellos. Y además plantear un esquema de reparación integral que hoy en el amparo sigue siendo complicado porque no se entiende a la reparación integral como se tiene que entender en términos interamericanos, en términos internacionales, que no nada más implica la restitución y la indemnización, sino muchas medidas de reparación, muchas medidas distintas de reparación que garantizan verdaderamente una reparación integral. El peso que se les dé a esas recomendaciones es importantísimo. Es decir, si hay recomendaciones que están alertando de problemas en la satisfacción de determinados derechos, algún peso se les tendría que dar. Y ese peso está enmarcado dentro de las obligaciones generales previstas en el artículo 1 constitucional. Es decir, puede ser que las recomendaciones no puedan ser vinculantes, porque si son vinculantes, pues se acaba el mecanismo no jurisdiccional y se confunde y se mezcla con el mecanismo jurisdiccional. Pero lo cierto es que el que no sean vinculantes no quiere decir que no sean atendibles, y si no se atienden por las autoridades a las que van dirigidas esas recomendaciones, en realidad esas autoridades están incumpliendo con sus obligaciones generales de prevenir y de garantizar y de respetar y de proteger los derechos humanos. Es decir, hoy en día las obligaciones generales, el marco de las obligaciones generales es un abanico de posibilidades
para exigirle a las autoridades que se tomen en serio esta obligación. ¿Qué peso, a raíz de eso, pueda tener una recomendación de una comisión en el ámbito jurisdiccional, por ejemplo? Si hay una recomendación de una comisión que trate el tema que se está discutiendo en una controversia, ¿qué peso el juez o jueza tiene que darle a esa recomendación? Pues dirán, no es vinculante. Sí, en efecto, o sea, su naturaleza jurídica no es vinculante, pero lo cierto es que es una alerta, y garantizar los derechos humanos, la obligación de garantía de los derechos humanos implica organizar todo el aparato estatal para dar efectividad a esos derechos. Y organizar todo el aparato gubernamental para dar efectividad a esos derechos significa necesariamente que debe de haber una comunicación, por decirlo de alguna forma, entre una resolución que pueda dar una comisión estatal o una comisión nacional, por menos vinculante que sea, con lo que se está tratando a nivel jurisdiccional. Es decir, tiene que haber una comunicación entre autoridades con el efecto o para el efecto de garantizar de la manera más efectiva los derechos humanos. Y eso deviene, insisto, también para el Poder Judicial de las obligaciones generales. Hoy el Poder Judicial tiene la obligación de garantizar, y garantizar implica prevenir, implica investigar, implica sancionar, implica reparar, y reparar integralmente. Entonces, todos los elementos que pueda aportar, por ejemplo, una comisión estatal o una comisión nacional en un caso determinado, tienen que ser tomados en cuenta a fuerza por las autoridades jurisdiccionales en todo caso. Sí, las comisiones estatales y las nacionales pueden ser los organismos indicados, pero tampoco, insisto, es que tampoco se puede cargar como la mano, como que tiene que haber una corresponsabilidad de todas las autoridades, una interacción de todas las autoridades para en verdad cumplir con la obligación de garantizar y por lo tanto de prevenir violaciones futuras de derechos humanos. Y creo que está la clave en esas obligaciones. Sí. Allá atrás Iván. Sí, fue primero. y sobre este mismo punto creo en esta corresponsabilidad está también la ciudadanía. Ajá, entonces me gustaría si pudiera aclararnos un poquito el papel, qué mecanismo debe tomar, porque entiendo y creo profundamente que la ciudadanía es fundamental, es un actor protagónico en este proceso, sobre todo en la Contraloría Social, en la rendición, en la petición de la rendición de cuentas, transparencia y demás, tanto las organizaciones de la sociedad civil como los individuos en lo particular. Entonces me parece que esto es una parte del eslabón también muy, muy importante. Totalmente de acuerdo con usted en ese sentido. Yo soy litigante, parto de la consideración firme y creencia firme de que en realidad el papel como litigantes, o sea, el litigio que yo practico, que es litigio estratégico en materia de derechos humanos, lo concibo como una herramienta de participación ciudadana, sin duda alguna, una contribución a una democracia sustantiva a partir de la utilización de la herramienta del litigio estratégico de derechos humanos. Entonces, para mí me queda claro, es una corresponsabilidad. Si bien ahorita hay una serie de obligaciones que de pronto nos cayeron encima con la reforma constitucional en materia de derechos humanos y en materia de amparo, lo cierto es que los litigantes, las y los litigantes, tenemos una responsabilidad. Además de que conviene para los asuntos propios, pues uno va guiando al juez y al juzgador o juzgadora como nosotros queremos, lo cierto es que también es una corresponsabilidad. El hecho de que hoy juzgadores y juzgadoras y ahora autoridades públicas tengan que ejercer un control difuso de convencionalidad y constitucionalidad, pues si uno como litigante desde el principio plantea una forma de ejercer este control difuso de convencionalidad, además de que ayuda al juez, además de que contribuye con el juez, tiene más posibilidades de éxito en el litigio que está llevando a cabo. Eso por un lado, o sea, el litigio creo que es importante, yo lo veo como una herramienta de participación ciudadana sin duda alguna. Pero también está el tema, y creo que es muy importante, de la rendición de cuentas y del ejercicio de los mecanismos para rendir cuentas y que tiene que ver preponderantemente con el ejercicio del derecho de acceso a la información. Creo que es una herramienta fundamental
fundamental para poder monitorear qué es lo que se está haciendo con el presupuesto y cómo se está gastando ese presupuesto, cómo está el gasto público, y con base en ello y con base en las conclusiones a las que uno pueda llegar, determinar, bueno, ok, si no tienes presupuesto para garantizar de forma efectiva los derechos económicos, sociales y culturales, ¿por qué no tienes presupuesto? O sea, ¿a dónde estás destinando este presupuesto? ¿O qué otros cambios tendrías que hacer en el ejercicio presupuestal para garantizar de mejor forma a los derechos económicos, sociales y culturales? Pero también para acá. Sí. Bueno, creo que estamos hablando de derechos fundamentales a raíz de la reforma al primero constitucional, por un caso que resolvió la Corte, como usted decía, el caso Radilla, y eso le da nuevas obligaciones al Estado, derivadas del control difuso de convencionalidad y constitucionalidad, principalmente en materia de víctimas y su reparación. De acuerdo a la ley hay un fondo para ese efecto, pero también en la protección a los grupos en vulnerabilidad, como los niños, adolescentes y niñas, los discapacitados, las mujeres en discriminación, los grupos indígenas, los adultos mayores, etcétera, y nacen responsabilidades que si el Estado las incumple, pues cae en responsabilidad internacional, porque está violando tratados internacionales. Pero el mismo sistema interamericano de derechos humanos ha establecido que un Estado no está obligado a lo imposible, que con el solo hecho de que dedique porcentajes de su presupuesto a esas reparaciones o a esa protección, y aplicando los dineros que vienen de los programas de cooperación internacional, ya cumplió, ya deja de incurrir en responsabilidad porque está actuando hasta donde su capacidad le permite. Entonces estamos sujetos a esa capacidad económica del Estado. Al final de cuentas estamos hablando de pesos, de recursos propios o venidos de programas, ¿verdad? Entonces aquí el sistema económico creo que es el imperante en un país, el que va a decir hasta dónde podemos llegar en esa protección, o hasta dónde viene la responsabilidad de un Estado si no aplica cuando menos un porcentaje digno a esa situación. Sí, no, a ver, aquí concuerdo con usted y quiero dejar claro una cosa, o sea, yo no digo que el presupuesto no sea importante, por supuesto, el presupuesto es la base de cualquier cumplimiento y más en materia de derechos económicos, de cualquier cumplimiento de derechos humanos. Insisto, los derechos cuestan. Y si no hay presupuesto, ya lo obligado no hay forma de cumplirlos, y a lo obligado a lo imposible nadie está obligado. Eso es clarísimo. Pero lo cierto es que este es el principal argumento que se aduce en contra de la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. Y yo diría hoy que si analizamos el contenido de las obligaciones correlativas a los derechos económicos, sociales y culturales, nos podemos dar cuenta que no todas están ligadas a un ejercicio presupuestal. Yo no puedo obligar a México a cumplir, o sea, yo como Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por ejemplo, yo no puedo esperar que México tenga el mismo nivel de cumplimiento en el derecho a la vivienda que Finlandia o Noruega. Eso es evidente. Por eso insisto en la gradualidad del cumplimiento de los derechos y la progresividad. O sea, si hoy no tienes presupuesto, México, para garantizarle a todos una vivienda digna, que garantizarle a todos una vivienda digna o el derecho al trabajo no implica darles a todos una vivienda o darles a todo un trabajo, sino poner a todas las personas en igualdad de oportunidades para acceder a ese trabajo o a esa vivienda digna, que también hay que entender cuál es el contenido de esos derechos, y por eso es importante acudir a estas observaciones y a toda la jurisprudencia de carácter internacional. Entonces podré decir, bueno, estás regulando el derecho, ¿cómo estás avanzando? De este periodo que te estoy revisando a 5 años, ¿hubo avance, no hubo avance? ¿Por qué redujiste el presupuesto? ¿Cuál era tu situación económica en relación a lo que redujiste, a lo que la reducción que hiciste? Pero además, ¿en qué estás destinando tu presupuesto que a lo mejor podrías planear mejor para dar satisfacción a los derechos económicos, sociales y culturales? De eso se trata, y por ahí va la fiscalización. O sea, evidentemente
en el contexto de cada estado. Evidentemente en el contexto boliviano, en el contexto mexicano, en el contexto finlandés, en el contexto… y la fiscalización se hace así. Pero no podemos de entrada decir los derechos económicos, sociales y culturales son de imposible cumplimiento y de imposible garantía porque no hay presupuesto. Bueno, si nos ponemos así, entonces decimos, ¿y por qué no hay presupuesto? Entonces, eso nos lleva a decir, bueno, ¿cuál es la política económica que has adoptado, que nos tiene al mundo entero en una división de mínimos países ricos con ¿está funcionando eso o no está funcionando eso? O sea, a lo mejor desde ahí viene el problema, pero en tanto que descubrimos cuál es el problema, que a mí me parece clarísimo, pero en lo que descubrimos cuál es el problema, la gradualidad del cumplimiento de estos derechos económicos, sociales y culturales es lo importante. Sí. Sí. Maestra, regresando un poquito al tema de los obstáculos para sí. lograr la eficacia de los derechos económicos, sociales y culturales, en la lectura al material, los autores refieren otro que lo quiero comentar, porque usted lo dijo muy general cuando habló del Poder Judicial en México. Los autores refieren a la falta de imaginación de juristas y jueces para hacer más eficaces estos derechos. Y me parece que es un punto que merece la pena comentar, porque algunos de nosotros aquí somos juzgadores, compañero y yo, ahorita en este foro, somos los únicos magistrados agrarios que vinimos de otras partes a esta charla porque nos parece de suma importancia y de suma necesidad. Y efectivamente, la poca imaginación, la poca visión, las pocas ganas, el poco amor que a veces tenemos para llevar a cabo la función jurisdiccional. La reforma nos llegó cuando estábamos jugando a otras cosas en el mundo del derecho. Y llegó y nos pegó una sacudida que aquí nos tiene. Sí. Pero yo trato con muchos compañeros juzgadores, y lo digo con mucho respeto, de fuero federal y fuero común, y hay jueces que tienen 20 años de jueces, 25, ya muchos a punto de jubilarse, y les habla uno de estos temas, y lo primero es que dibujan una mueca en su rostro. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a un sistema, un paradigma, un modelo, que hoy se los queremos cambiar de golpe y porrazo, y surge la catarsis, la oposición natural. Lo que ellos quieren es ya que los jubilen o los pensiones e irse. Entonces el tema me parece importante porque viene una nueva generación de juzgadores, ¿sí?, de ministerios públicos, de defensores, que yo pienso que los debemos ir formando en esta nueva visión, de manera que el eco de esta reforma se vea sus resultados unas 2 generaciones más adelante, porque de lo contrario pues vamos a seguir patinando en esta situación. Yo recuerdo, a guisa de ejemplo, cuando se anunciaba con bombo y platillo la llegada del Tratado de Libre Comercio en el 92, 93, en el periodo de Salinas, sí. Y entró el 1 de enero del 94, y ya pasaron 20 años. ¿Y cómo estamos? No vemos claro. Entonces, si vamos a esperar a que pasen 20 años a partir de la reforma en derechos humanos, me parece que es un error. Es un momento propicio para que los órganos encargados de la selección de jueces, de ministerios públicos, de defensores, incluso, lo digo con todo respeto, también para los abogados litigantes, que se pongan las pilas y que se pongan a estudiar, para que planteen argumentos más sólidos y que ya dejemos de actuar como lo hemos hecho siempre, ¿verdad? Me parece que estos debates son hermosos, son positivos, porque nos permiten esta reflexión y vernos al espejo, y los dardos que nos avientan son terribles. Sí, a ver, ahí también yo diría, esto es un proceso, evidentemente las reformas siempre caen de sopetón, no hay otra forma de que caigan las reformas. Esta reforma constitucional en materia de derechos humanos se viene gestando desde hace 20 años, desde hace 20, bueno, al menos
10 yo tengo de estar constantemente participando en temas de la incorporación del derecho internacional y demás, y costó a la sociedad 10 años en que se aprobara, y se aprobó como se aprobó, y siempre queríamos más, pero bueno, se aprobó como se aprobó, y se aprobó en este momento, en un momento político, en un contexto político que dio lugar a la aprobación de la reforma, y ya está, y así llegan las reformas. Por supuesto, esto implica un proceso, implica un cambio completamente de cultura jurídica, evidentemente. ¿Por qué? Por lo que comentaba, o sea, la reforma constitucional en materia de derechos humanos trae aparejada una visión teórica del derecho de tipo garantista, a la cual ninguno de nosotros, bueno, yo al menos no en mi caso, me enseñaron en la escuela, en la universidad. O sea, yo estudié con Kelsen, yo estudié con esta teoría del derecho y prácticamente me atrevo a decir que todos estudiamos con esta teoría del derecho y apenas esto está funcionando. Entonces, cambiar la forma de ver de los jueces es casi imposible, y por eso considero que el cambio viene no nada más de la capacitación, porque podemos capacitar y podemos intentar platicar sobre estos temas, que si no hay voluntad de hacer los propios, no hay nada que hacer, por un lado. Por otro lado, desde el papel, por decirlo así, desde el papel que tomen los jueces en sí mismos, en sus manos, de tratar de, con las herramientas que cuentan, las herramientas procesales que cuentan, de desarrollar las posibilidades del recurso de aquellos juzgadores y juzgadoras que no estén reticentes a ello, y por supuesto a partir de los litigantes. O sea, los litigantes en el planteamiento de sus demandas, ir orillando a juzgadoras y juzgadores a que se pronuncien sobre estos temas. No es lo mismo, ya no hoy podemos seguir pensando en presentar amparos alegando 14 y 16 exclusivamente. Eso no es posible, o sea, no podemos esperar eso de los litigantes. O sea, tiene que haber un poco más. Y esto es un proceso que va a tomar muchos años y a lo mejor no nos toca a nosotros siquiera ver el cambio. Pero que tiene que darse porque hoy es una obligación y porque está en la Constitución, y como toda reforma lleva su tiempo. Claro, no es muy inspiradora el Tratado de Libre Comercio y 20 años después. Pero insisto, yo creo que al ser el Poder Judicial el poder más cercano, desde mi punto de vista, a las personas, a las y los justiciables, creo que hay muchas mayores posibilidades de que esto vaya avanzando, sin esperar, por supuesto, un cambio radical. Eso es utópico. O sea, eso en estos momentos, insisto, no nos va a tocar, pero ir abriendo brecha, casito por casito, intentando sentar un precedente judicial que obligue a cambiar una legislación o que obligue a cambiar una práctica que es violatoria de derechos humanos, en cualquier cosita, en cualquier mínimo avance, es un avance. Y con eso tendríamos en todo caso que darnos por satisfechos y no esperar un poco más. Yo estoy hablando desde mi punto de vista, o sea, desde el punto de vista del litigante. ¿Les parece si hacemos un receso de unos 15 minutos y continuamos con el tema? Gracias.